íbamos a estar compartiendo esta columna que iniciamos el jueves pasado y que tiene que ver con la historia del tango, o el tango y su historia, como usted quiera denominarlo, y que tiene como gran protagonista a Daniel Dalto. Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buen día, un gusto retomar el contacto con vos y con la audiencia de Radio Chascomús para esta columna sobre nuestra música popular. Sí, una música que cada vez tiene más injerencia, más allá que no tenga una gran difusión, pero me parece que la gente la va entendiendo, la va compartiendo y la va disfrutando, ¿no? Sí, esperemos que sea así. Nosotros rescatamos en todo caso, o la idea es rescatar un poco las curiosidades que han tenido en los autores, esa impronta para describir situaciones románticas, violentas, de pasiones, de desengaños. Bueno, eso no, porque es en definitiva lo que muestran cada una de las composiciones de nuestra música popular. Sí. En este caso, específicamente en el tango, podríamos también trasladarla a muchas letras que tienen que ver con la descripción en el folclore, descripción que tiene que ver con las regiones, con las provincias, en eso se inspiran precisamente los creadores, y que naturalmente por allí, en estos tiempos, se rescatan a través de distintas figuras nuevas que van surgiendo, no con la fuerza, no con la impronta que tenían en otras décadas, pero que permiten por lo menos tener todavía vivo el espíritu de aquellos que fueron los hacedores de nuestra música popular. Sí, y también algunos que son desconocidos o que no tienen gran difusión y que la verdad son excelentes cantantes, ¿no? Después en algún momento estaremos hablando de la nueva generación, si se puede denominar de esa manera, en lo que tiene que ver con valores del tango. Ayer decías algo que el tema de hoy tenía que ver con la política, la corrupción y la violencia o el asesinato, algo por el estilo, ¿no? Sí, hoy vamos a evocar un tango de comienzo de la década de 1900 y que tienen mucho que ver con la forma en que la manera tan peculiar de aquella década del 30, de 1930, la llamada década infame, que claro. En un ratito, si querés también, ¿por qué década infame, no? Que tiene que ver con ese periodo de nuestra historia argentina que comienza, o que tiene un punto el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente radical de aquel entonces, Hipólito Yrigoyen. Nada de lo que yo cuente aquí, nuestros oyentes, nuestra audiencia, puede escaparle al conocimiento en función de tantas veces que se ha mentado sobre algo que pareció durante mucho tiempo tan recurrente en nuestro país. Sí. Bueno, aquel golpe del 6 de septiembre de 1930, que saca a Yrigoyen del gobierno con su renuncia firmada en los cuarteles del regimiento de la ciudad de La Plata, finalizó el 4 de junio de 1943, por llamarlo de alguna manera, con otro golpe de Estado, curioso porque es un golpe de Estado militar, que derroca al presidente conservador de aquel momento, Ramón Castillo. Andábamos a los golpes, ¿no? Exactamente. ¿Quién le dio este nombre de década infame? Fue un periodista nacionalista, José Luis Torres, y ha sido este nombre utilizado naturalmente con mucha amplitud para denominar este período de nuestra historia tan negra, y que ha dejado, ¿no es cierto?, siempre una huella respecto precisamente a todo lo que fue sucediendo en nuestra historia.
ese periodo que comienza con esa dictadura cívico-militar en carácter provisional, de un corte altamente fascista, que fue ejecutada por el general José Félix Uriburu, y que pretendía además una especie de legalidad, porque fue avalada, curiosamente, por la Corte Suprema de aquel momento. Bueno, a él lo sucede un general de origen radical, en 1932 a 1938, que fue Agustín Justo, y bueno, esto se proyectó en los años, y tiene que ver naturalmente con que durante ese periodo los gobiernos buscaron siempre impedir que la Unión Cívica Radical pudiera volver al gobierno mediante proscripciones y fraude electoral. Y entonces, frente a la crisis del sistema mundial de libre comercio que existía ya por 1930, Argentina negoció aquel controvertido también pacto y tan ya mencionado en tantas oportunidades, Roca-Runciman con el Reino Unido. Pero lo que quiero señalar con esta descripción de la situación del macro política que existía, los autores, en este caso, los autores de la letra, Luis Acosta García, y la música de Agustín Magaldi y Pedro Noda, es que ellos retratan lo que sería la desigualdad social y la crisis de valores, y este poema específicamente, Dios te salve mi hijo, denuncia implícitamente la brutalidad y corrupción del sistema político argentino existente en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la violencia, que era un arma frecuente en esas luchas electorales, la agresión física contra los adversarios, el fraude generalizado, hay infinidad de películas argentinas, Un guapo del 900, por ejemplo, sí, protagonizada por Hugo del Carril, y tantas otras en donde se ve, por ejemplo, el robo de urnas, que era tan habitual y tan denunciado cuando no se votaba al caudillo, porque recordemos que nuestra primera forma de votar era, votaban nada más que los hombres, los varones, y cuando se presentaban a la mesa, el voto era cantado. Claro. Le decía al presidente, voto por Sacanino, voto por Dalto. O sea que se exponía el votante a que en esas resertas ya se supiera por quién iba a votar o por qué caudillo, llamado en aquel momento, estaban respaldando, y cómo era precisamente que inclusive aquella vieja historia que también es tan conocida en nuestra historia, de cómo votaban hasta los muertos. Sí, es cierto. Bueno, se ha seguido dando eso, no ha cambiado mucho, con otra metodología, otros sistemas, pero los aprietes se siguen dando, ¿no? Y aquellos que están muertos y que están en el padrón, pero que terminan votando, cosa que se denuncia, pero después no sabemos qué pasa, ¿no? En este contexto, además, no solo quiero y pretendo que compartamos con la audiencia este tango que tiene un sentimiento de tristeza muy profundo, sí, muy profundo, sí, por lo menos a mi gusto personal, sí, pero la letra naturalmente así lo describe. Digo que en aquel tiempo tan difícil, nadie iba a imaginar que esta corruptela se iba a proyectar precisamente durante tantos años como marcaba hace un ratito, ¿no? Son sí, casi 13 años, de 1930 a 1943. El texto de esta letra incluye un monólogo de el anciano padre que ve desde la vereda de enfrente cómo por un cuchillazo mata al hijo, que a viva voz alentaba y postulaba a un caudillo. Y entonces ese es un fragmento que el poeta lo describe con tanta naturalidad, que no deja de tener, digo, un sentimiento muy profundo por naturaleza y un dramatismo tremendo. Y he querido también evocarlo en la voz de quien más
lo profundizó por sus características, y ahora en un ratito me voy a ocupar de él, que es Agustín Magaldi, porque es como que encaja a la perfección el texto con la forma que tenía de interpretar Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires. Aquel hombre que murió a temprana edad en 1938. Pues bien, hay otras versiones, las de Julio Sosa, por ejemplo, que son 2 grabaciones que hizo en el año 55 y en el 64 antes de su muerte. Esa frase a la que hago mención donde dice, pobre mi hijo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión? En aquel tiempo sostener la opinión significaba esto que le sucede precisamente y que cuenta el autor. Por no hacerme caso mi hijo, le dice como diciendo, yo le dije, no se meta, se lo dije tantas veces, no haga juicio a los discursos del doctor ni del patrón, que era tan característico en aquella época. Y al mismo tiempo, ese dramatismo lo pone cuando, con naturalidad casi campera de aquellos años, le dice, viéndolo morir entre sus brazos, hace frío, ¿verdad, hijo? Ya se está poniendo oscuro. Es el mismo punto, tópese con este poncho y para siempre llévelo, sabiendo que con eso lo iba a sepultar. El dramatismo impuesto en la letra, y después en la parte final ustedes van a escuchar cuando él vuelve de cumplir con ese triste cometido de sepultar a su hijo y explicarle a su madre que en realidad no había muerto, que él se había ido con una tropa allá lejos, y vaya a saber cuánto tiempo tardará en volver. Préndale unas cuantas velas y vamos a rezarle para aquellas almas que precisan luz y paz. Termina las rimas de este poema tan dramático escrito por, insisto, el poeta Luis Acosta García e interpretado por Agustín Magaldi, cuyas grandes interpretaciones han sido tangos tristes, generalmente. Cantó sobre el hambriento, sobre la madre soltera, el preso y el buscavidas. Cuando digo el preso, todos recuerdan también esa famosa interpretación que él consigue del tango El Penado 14, entre otras cosas, o Ladrillo. Bueno, en realidad, este payador de cuestiones sociales, que muchos lo han ligado naturalmente a las cuestiones políticas, porque él trae de Junín a la joven Eva Duarte para que se inicie en la actuación cuando ya él era alguien de renombre, y que también todo eso le significó naturalmente a Agustín Magaldi una serie de controversias desde el punto de vista público, sobre todo después con el correr de los años, de los cuales Magaldi quedó exento, insisto, porque muere el 6 de septiembre de 1938, y aquella que fuera después una figura rutilante de nuestra política, porque todos ya conocemos esa historia, en donde al acercarse y quedar ligada naturalmente a la vida de Juan Domingo Perón, también ella hizo su propia vida. Pero bueno, eso es otro capítulo. Insisto, creo que Agustín Magaldi interpreta este tema de una forma dramática, pero al mismo tiempo volvemos a rescatar a una figura que tuvo una enorme popularidad, pero enorme popularidad, y esa enorme popularidad después de su muerte se fue apagando de tal manera casi que llevarlo a ser un ignoto. Y tiene esto un gran dejo de injusticia, porque sin lugar a dudas que Magaldi, Corsini y Gardel son por naturaleza, saquemos si quieren después con el correr de lo que significó la importancia y difusión de Gardel, quienes han marcado para el tango canción los inicios en nuestra música popular, y que le dieron después naturalmente la fuerza y el empuje para que otros pudieran naturalmente también crecer y explorar el camino tan difícil pero al mismo tiempo tan hermoso que significó nuestro tango. Así que en este momento les propongo, si te parece, Gustavo, sí, cómo que no, con el agradecimiento a Miguelo
y también a Marcos Cardoso, y espero que la audiencia entienda el espíritu de rescatar esta letra para también al mismo tiempo rescatar al cantor. En una de sus interpretaciones, insisto, para mi gusto, de características más dramáticas por el estilo, por la forma de interpretar y que encajaba para él como anillo al dedo. Dios te salve, mi hijo, tango de Luis Acosta García y música de Magaldi Noda. Es una dupla Magaldi Noda que duró 10 años desde que él se vino de Santa Fe y lo conoció a Noda, y él como solista, solo, se proyectó apenas 3, desde la muerte de Gardel, desde el 35 al 38. Fue una cosa curiosa, porque podía naturalmente su vida haber seguido explotando, pero explotando digo en el sentido de calidad y cantidad. La vida se lo llevó muy joven. Bien, Dios te salve mi hijo, con guitarras Agustín Magaldi en esta mañana en Radio Chascomús, compartiendo este segmento en donde rescatamos tangos, y en este caso un tango que, insisto, describe un tiempo de nuestra Argentina contado con el sentimiento del letrista y la interpretación de Magaldi. Daniel, impecable, un abrazo y nos despedimos con Dios te salve mi hijo, como lo anunciaste, letra de Luis Acosta García, con la interpretación de Agustín Magaldi y la guitarra de Pedro Noda. Nos reencontramos el jueves. Un abrazo grande, hasta el próximo jueves.